Ok, mis hermanos, con mucho cariño, nuevamente un saludo muy especial a todos los del grupo, a todas las personas que están inscritas al canal de YouTube de Iglesia Misionera del Nombre de Jesucristo. Para todos un saludo muy especial, una bienvenida también a los que están llegando. Queremos cada día compartir una palabra que sea de bendición. He estado tratando un tema que tiene que ver con el nuevo pacto o el pacto nuevo y eterno. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto a la final no es tan nuevo, es un pacto que ha sido establecido desde la eternidad y hasta la eternidad. Fue preparado desde antes de los siglos, y allá es donde quiero llegar. El nuevo pacto en el que debemos estar hoy es el pacto que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8, hay un pasaje. Dice que el cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo, desde antes del principio, o sea que desde antes de Génesis ya había estado preparado. Si quieren lo leen, Apocalipsis 13:8. Y de ese cordero es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, Jesucristo. ¿Qué tiene que ver esto con este tema? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver con que nosotros descubramos por las Escrituras. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y el verso 18 hasta el 20, en la Biblia Dios habla hoy, y tomo esta versión porque de alguna manera algunos han dicho, lo que pasa es que en la Biblia de ustedes dice de una manera y en otra de otra. No. Dice así, el verso 18, dice: pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se paga con cosas corruptibles como el oro o la plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio. Yo les voy a leer la Reina Valera, que es una de las Biblias que usa mucho el pueblo cristiano. Primera de Pedro 1:18, donde encontramos por supuesto un pasaje, este mismo pasaje, pero ya en la Reina Valera. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, esa vana manera de nosotros vivir la recibimos de nuestros padres. Cuando se refiere a nuestros padres, se refiere a los que nos engendraron, pero también a los que están mucho antes de nuestros padres. Se refiere a los padres de la fe, posiblemente, que hemos tenido, que nos han transmitido la palabra. Dice así, dice: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir que Cristo siempre estuvo preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso le llamamos que este pacto en el que estamos hoy es el pacto nuevo y al mismo tiempo eterno, porque fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Esos dos pasajes lo corroboran muy bien. O sea que yo no me estoy inventando nada de que a usted le vaya a afectar su fe. Yo le estoy hablando de un pacto nuevo y eterno que fue establecido desde antes de la fundación del mundo por nuestro Dios. Dice más la Biblia, el verso 20: Cristo había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes. Eso lo dice la versión Dios habla hoy. En la versión Reina Valera dice de la siguiente manera, lo voy a leer: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos son estos tiempos que estamos viviendo, amado hermano y hermana. Ahora bien, es decir, desde la eternidad, por eso es un pacto eterno, porque comienza en la eternidad, y también por el hecho
de que la comunión o santa cena, recordando el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo, se seguirá celebrando en el reino de Dios también por la eternidad. Eso fue lo que Cristo dijo cuando estaba celebrando ese pacto en Mateo 26, verso 28, donde él dice: este es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí?, que por vosotros es derramada. Ese nuevo pacto prometido en Jeremías 31:31, que es un pacto con mejores promesas, fue celebrado por el Cristo de poder, sellado con su muerte, porque fue ofreciendo su propia sangre. Su cuerpo fue ofrecido como el pan. Dijo: comed todos del pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si todo eso que se celebra en esa cena, lo que llamamos la Santa Cena, o lo que el Señor celebró y estableció la cena, la cual el apóstol Pablo recuerda en 1 Corintios 11:25, donde dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he anunciado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Le dijo: comed todos de él. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, esa cena fue celebrada, pero eso no era una cena común y corriente, era la celebración del nuevo pacto en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Él allí mismo también dijo en Mateo 26:29, leo la Reina Valera, y dije: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26:29. Es decir, que en el reino de Dios se celebrará al Cordero inmolado desde antes de los siglos hasta siempre, el pacto nuevo y eterno que les estoy predicando hoy. Es un pacto de gracia a favor del pueblo. Es un pacto de gracia, eso quiere decir que es un don gratuito, planeado, decretado y concebido antes de los siglos por Dios y celebrado hasta siempre. Bendito el nombre del Señor. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, otro texto. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. O sea que estos textos no nos los inventamos, textos escriturales que debemos compartir con la iglesia actualmente. Así que esta es una promesa que asegura el perdón de todos los pecados de los escogidos, desde que nacimos hasta que morimos. Una transformación de vida y la justificación por haber creído como Abraham. Es decir, nos cuenta la fe como justicia. Romanos 5:1. Así como Abraham creyó, nosotros debemos creer en estas promesas. La Biblia dice en Colosenses 2:13 al 14, dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Ese Colosenses 2:13 al 14 dice que esos decretos que estaban contra nosotros, Cristo los canceló en la cruz del Calvario. Nos promete una transformación de vida mediante el nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo tenemos oportunidad de una nueva vida, ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo pacto, una nueva oportunidad, nuevo nacimiento. Todo es nuevo en Cristo. Todo en Cristo arranca de ceros, viene a ser nuevo. Ojo, no es el pacto antiguo renovado, no. Es el pacto antiguo dejado a un lado, pero comenzar con un nuevo pacto, con una nueva vida en Cristo. Bendito el nombre del Señor.
Ahora bien, nos da su gracia para perseverar en sus caminos. Él nos da su gracia para perseverar en sus caminos, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6 dice que estemos convencidos que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿quién fue el que comenzó la buena obra? Cristo. Él comenzó una nueva obra en nosotros. Y dice que Él la perfeccionará. Así que Él, a través del tiempo, va perfeccionando a aquellos que ya estaban preparados desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Romanos 8:28. Dice, porque a los que llamó, también los santificó. ¿Y por qué los llamó? Según la Biblia dice en Romanos, que ya nos había conocido desde antes de la fundación del mundo. Voy a leer ese texto porque es un texto muy diciente para los seguidores de las Escrituras. Romanos 8:28, si quiere usted abra su Biblia allí, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el propósito eterno que Dios tenía. Ese propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Quiere decir que Él nos había conocido desde antes y por eso nos predestinó para que en este tiempo estuviésemos en sus caminos. Ya nos había conocido. Sé que no somos forasteros para Él, porque Él habita desde la eternidad y hasta la eternidad. Y lo que estamos viviendo hoy, Él ya lo conoce. Ya lo conocía. Gloria al Señor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya estábamos predestinados por Dios, así que por eso somos llamados hoy. A veces entiende uno por qué muchos son los llamados, pocos los escogidos. Ya habíamos sido escogidos por Dios. Por eso aceptamos hoy el llamamiento. Le invito para que usted acepte ese llamamiento hoy de parte de Dios. Sigo adelante con la enseñanza del nuevo pacto, que pues como podemos ver allí en Romanos 8:28, habíamos sido predestinados. Dice que al darnos esa gracia y estando ya convencidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, también nos da capacidad de agradarle y vivir en santidad. ¿Sí? Nos da capacidad de agradarle y vivir en santidad, haciendo las buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Lo dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya. Gloria al Señor. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Dice la palabra de Dios, para hacer esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Ya Él había preparado todo esto. Y encaminarnos para que hagamos esas buenas obras. Y aparte de eso nos premia por hacerlas. Bendito el Señor. Primera Corintios 3:14. Primera carta a los Corintios 3:14. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Es decir, que además de eso hay recompensa. Ya nos había preparado de antemano para que lo hiciéramos, para que anduviésemos en esas buenas obras, pero además nos tiene una recompensa. Y esas obras buenas nos seguirán en el cielo por la eternidad. Bienaventurados los muertos. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras van con ellos. Apocalipsis 14:13. Me llamó la atención notar que en las iglesias históricas y más antiguas, al evitar a los fieles
tomar el cáliz de la sangre de Cristo. Es decir, recuerden que en otro contexto religioso nos daban una obleita chiquitica, le llamaban hostia, pero no nos dejaban participar del vino, que era la representación de la sangre. ¿Por qué nunca nos dejaron y no les permiten aún al pueblo católico, con todo respeto hablo esto, no les dejan participar de la sangre? Si cuando Cristo compartió la sangre les dio una copita de su sangre prácticamente, que era fruto de la vid, que en ese momento en la transubstanciación que se convierte en la sangre de Cristo en el momento en que Él invoca, este es mi nuevo pacto en la sangre, a algunos creyentes de algunas iglesias no les permiten participar de la sangre. Cuando sabemos que Él dijo, tomad y bebed todos de Él, porque este es el nuevo pacto en mi sangre, sangre del nuevo pacto, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en memoria o en conmemoración mía. Pero allí no les permiten participar, les dan supuestamente el pan, pero la sangre no la participan. También las escrituras mencionan muchísimas veces el pacto eterno en el Antiguo Testamento. Lo voy a leer. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre, porque es un pacto de sangre, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto está en Hebreos 13:20. Y podría haber también Isaías 53:3 y Jeremías 32:40 y 50. Dice la Biblia en 2 a Timoteo 1:9 al 10, dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo o Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:9 al 10. Mire que este no es un pacto tan nuevo, es un pacto eterno que nos lo está enseñando en este tiempo para que vivamos y andemos y lo practiquemos. Así que el nuevo y eterno pacto ya había sido celebrado en la eternidad por el mismo Dios. Allí Él protagonizó ese pacto en la eternidad y lo revela en este tiempo para nosotros. 2 Timoteo 1:9 dice, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. 2 Timoteo 1:9. Entonces podemos ver que ni Abraham ni nosotros tuvimos que hacer algo en el pacto, porque son pactos de gracia. Abraham solo le creyó a Dios. ¿Le crees tú a Dios? ¿Le crees tú en este nuevo pacto a Dios? Dios, por Abraham habérselo creído, dice que se lo contó por justicia. Es decir, Dios actuó como si Abraham hubiera sido perfecto solamente por creerlo y nunca hubiera pecado. Es decir, Él no le tomó en cuenta el pecado, solamente le tomó en cuenta que le creyó y Dios se lo tomó por justicia. Esto significa ser justificados. Dios le hizo una promesa que nació de Él y sus propósitos eternos y que no dependería en absoluto de lo que Abraham hiciera o no hiciera. Dios le tomó por justicia a Él solamente por creerle. Y para este tiempo ese nuevo pacto también tiene que ver con la fe, con creerle a Dios. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora bien, dice la palabra de Dios
que sin fe es imposible agradarle a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es algo con lo que tú agradas a Dios. Eso es para ahora, para el nuevo pacto en el que estamos. Ahora bien, Abraham le hizo la promesa de serle protagonista, porque Dios lo bendice a Abraham y lo hizo una nación grande sin que Abraham tuviera que hacer nada, solo creer esa promesa, y Dios le contó su fe como justicia. Abraham hizo lo menos que puede hacer uno cuando le prometen un regalo, que es solamente aceptarlo. Así es la salvación hoy día. Realmente tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que aceptar la salvación, recibirla, porque la salvación es por gracia, ya no es por ley. Efesios 2 dice: mas Él os dio vida a vosotros juntamente con Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Y Efesios 2:8 lo dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que es un regalo de Dios. En nuestro caso, Dios selló el pacto nuevo y eterno con la sangre de Cristo. Así de sencillo. Jesús, nuestro Salvador, antes de los tiempos de los siglos, está en la eternidad como espíritu, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. San Juan 4:24. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El pacto eterno fue decretado en la eternidad para la eternidad. Y prácticamente Dios hizo nuestra parte. Abraham lo único que hizo fue creer. Al oír nosotros de este nuevo pacto, lo que tenemos es que creerlo. Creamos que ese pacto es para nosotros también, porque recuerde que lo hizo primero con Israel y con Judá, pero Israel y Judá lo despreciaron. Entonces él se va hacia los gentiles. Por eso existe un apóstol a los gentiles. Por eso existe un pueblo gentil, porque fue abierta la puerta para los gentiles. Estaba profetizado: les provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Sí? Nosotros no éramos pueblo de él, pero él tuvo a bien hacerlo en este tiempo para con nosotros. Qué maravilloso es esto, hermanos. Qué maravilloso es saber que el Señor tuvo misericordia con nosotros. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Una de las escrituras más bonitas que me gusta es esta que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, es decir, somos justificados por fe en Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos en el tiempo del Espíritu. El tiempo de la letra pasó, estamos en el tiempo del Espíritu. Quisiera dejar por hoy este video y continuar en otro video, a fin de que no se haga muy largo ni muy pesado para las redes sociales. Bendiciones para todos. Suscríbase al canal, dele like a la campanita para que le llegue todo nuestro contenido. Un saludo muy especial a la familia Jiménez, donde quiera que se encuentren cada uno. Les amo en el amor del Señor.